Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El crepúsculo se había encaramado a las lomas como un coyote paciente. El cielo, bruñido de cobre, demoraba su último brillo sobre la planicie. Tomás Cordero arreaba sus pocas reses por un cauce seco, guiándolas con chasquidos de lengua y un silbido bajito que había aprendido de su padre. Llevaba un sombrero viejo, la culata resquebrajada de un rifle apoyada contra la silla y unas botas cuya suela ya conocía cada espina del desierto. Su caballo, un alazán deslucido al que llamaba Milagro, avanzaba cansado pero obediente, husmeando el aroma de mezquite que anunciaba leña para la noche. Se detuvo en un recodo del arroyo de la Culebra, donde unas rocas grandes ofrecían sombra y un hilo de agua escondido bajo la grava prometía un sorbo a cambio de paciencia. Tomás ató a Milagro a un tronco, recogió ramas y avivó una fogata raleada que apenas levantó una hebra de humo azul. Partió un trozo de tasajo, lo colgó sobre el fuego y se dejó caer en cuclillas con el cansancio de quien no se permite caer del todo. Pensó, con esa mezcla de resignación y porfía que el oeste enseñaba sin pedir permiso, que si el invierno venía corto de lluvias, vendería 2 vacas y apostaría por semillas. La tierra da a quien le habla con cariño, solía decir su madre. Él había heredado más la voz baja que la cosecha. Fue entonces cuando la tierra vibró. No era trueno, no era bisonte, hacía años que no se veían por esos parajes. Era algo más cercano, como si un gigante sacudiera el mantel de la llanura. Las reses alzaron la cabeza, orejas tiesas, ojos redondos. Milagro tironeó de la cuerda con un relincho que olió a miedo. Tomás apagó de una patada el brillo de la fogata y se arrastró hasta el borde del cauce. Desde allí se abría el Île Bonicions, valle como una palma abierta, pastos duros, manchones de ocotillo, una hilera de álamos vestidos de sombra, y una nube de polvo que avanzaba, rota por destellos metálicos. Los gritos llegaron después. Primero, agudos y dispersos, luego más gruesos, como golpes de tambor en el pecho del aire. Tomás se llevó el antebrazo a la frente para hacer visera. Entre la polvareda distinguió 2 siluetas descomunales, altas como álamos, con trenzas, tan gruesas como cuerdas y piel color de tierra mojada. Se movían con una elegancia tensa, de gacela y de montaña. Sobre ellas en torno, al frente y a retaguardia, jineteaban forajidos con pañuelos al cuello, sombreros abatidos y carabinas reluciendo como peces al sol. «Diablos», murmuró Tomás, y sintió, no supo por qué, que lo correcto acababa de presentarse con la cara del peligro. De una de las gigantes pendía una lanza larga cuyo hierro negro parecía beber luz. La otra blandía un garrote tallado, adornado de plumas y cuentas. Se cubrían mutuamente con una precisión de hermanas. Donde una retrocedía, la otra avanzaba. Donde una desviaba un disparo con una piedra, la otra desarmaba a un caballo de 180, un culatazo certero. Aún así la emboscada era astuta. Los bandidos habían elegido el tramo del valle donde el terreno se estrechaba entre rocas, obligándolas a luchar sin poder ganar distancia. El jefe, un hombre bajo, de barba reseca y pañuelo rojo, gritaba órdenes que la polvareda masticaba. Tomás deslizó el rifle viejo de la funda. Era un arma tosuda, de un solo tiro, con la mira inclinada a la derecha. La había calibrado a punta de testarudez y latas abolladas. Respiró largo. La primera regla que le había enseñado su padre era sencilla. Mira 2 veces, dispara una. Bajó la cara y dejó que el mundo se le convirtiera en líneas. La caída de la ladera, el viento tirando del polvo, el vaivén de los sombreros. Tenía tal vez 2 tiros antes de que alguien lo notara y le convirtiera el pecho en colador. El primer disparo quebró el aire y derribó a un jinete que avanzaba por el flanco derecho, buscando el costado de una de las mujeres. No alcanzó a gritar. El caballo se encabritó y se cruzó con otro, desordenando la línea. Tomás recargó con dedos que habían hecho ese baile 1000 veces. El segundo tiro fue más largo, aspirado por el viento. Pegó en el hombro del de pañuelo rojo, que se desarmó de dolor y soltó una blasfemia que no hizo escuela. Los forajidos miraron hacia la ladera como si el cerro les hubiera lanzado una piedra. «Arriba hay otro», bramó alguien. «Saquen al topo». No esperó a que adivinaran su exacto escondite. Tomás rodó cuesta abajo por el cauce, tragando arena, abrazado al rifle para no reventarlo. Se raspó el codo contra una roca. Sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. Llegó hasta Milagro. Lo desató de un tirón y le dio una palmada en el cuarto trasero.
El caballo, sin preguntarse por lealtades, salió disparado valle abajo, levantando un penacho de polvo que se abrió como abanico. «Ve, amigo», musitó, y soltó una risita seca al ver cómo 3 hombres se separaban del grupo para perseguir. La distracción. Tomás no contaba con mucho más. Pero tenía, además de su mala puntería corregida, un lazo y el conocimiento íntimo de esa esquina del desierto. Trepó por un vericueto hasta una cornisa de pizarra que conocía desde niño, una lengua de piedra suelta sostenida por pura terquedad. Con el lazo abrazó un bloque saliente, tiró con todo lo que daba su espalda flaca y la ladera se vino abajo con un rugido. No fue un derrumbe grande, pero bastó para cerrar el paso a 2 jinetes y cubrir con una cortina de polvo la retirada de las gigantes. Entre las rocas ellas se entendieron sin palabras. La de la lanza lanzó su arma en un arco imposible, clavándola en el suelo a centímetros de un caballo. El animal se plantó y su jinete salió despedido. La del garrote golpeó el aire, no al hombre, sino a su arma. La carabina voló y cayó en el polvo. Un tercer bandido retrocedió demasiado tarde. El eco del derrumbe lo asustó, su caballo resbaló y ambos quedaron patas arriba, revolcándose en maldiciones. «Retirada, maldita sea», gruñó el de pañuelo rojo, todavía apretando el hombro. «Alguien nos está cazando desde la loma». Aquello no era exacto, pero sonaba lo bastante cierto como para contagiar miedo. En el oeste, el miedo es un jinete que manda más que el patrón. 2 se fueron sin mirar atrás. 3 más los siguieron con el rabo del ojo lleno de sospechas. El valle, que un momento antes era una caldera de ruido, quedó despejado, como si alguien hubiera sacado la música de pronto y dejara solo el silencio y la respiración de los vivos. Tomás sintió el latido detrás de las orejas. Se quedó quieto un instante escuchando. El viento volvió, como vuelve un perro después del trueno. Las reses, más confiadas que él, retomaron su lento rumiar. Entonces la vio, una sombra que creció delante suyo hasta taparle el cielo. Levantó el rifle por reflejo y luego lo bajó, porque lo que vio en esos ojos no fue furia ciega, sino atención. La mujer se agachó para mirarlo de cerca, y el gesto tan simple lo obligó a reordenar su idea de las cosas. Sus trenzas caían a ambos lados como columnas, y en cada una brillaban cuentas de vidrio y cascabeles que tintineaban leve, con un sonido que recordaba al de un manantial escondido. Llevaba el rostro pintado, no de guerra, sino de camino. Líneas finas que seguían pómulos y frente, como si la tierra le hubiera escrito rutas en la piel. La otra, un poco más atrás, vigilaba el valle con la lanza al hombro, el pecho subiendo y bajando despacio. «Hombre pequeño», dijo la más cercana, y su voz retumbó como una mano golpeando un tambor. «¿Por qué disparaste?» Tomás tragó saliva. Descubrió que tenía arena en la lengua. Porque estaban acorralándolas. Se oyó torpe, pero eligió no vestir la verdad con palabras caras. Y porque nadie más iba a hacerlo. La que miraba el valle dio un paso. La lanza bajó un palmo, no como amenaza, sino como medida. Sus pies desnudos habían dejado huellas hondas en el polvo, tan claras que parecían estampas. Tomás pensó que si llovía, esas huellas serían pozas. «No somos presas», dijo la de la lanza, marcando cada sílaba con una calma que podía romper piedras. «Pero una trampa a la espalda siempre muerde». «Lo sé», respondió Tomás. «Por eso les quitamos los dientes». Hubo un silencio. La primera mujer inclinó la cabeza apenas, como quien escucha un río bajo la arena. Luego posó su mano enorme sobre una roca y la dejó allí a 10 centímetros de su sombrero. Aunque no lo tocaba, Tomás sintió el peso de una montaña a su lado y extrañamente se sintió a salvo. «Tienes buena puntería», dijo ella. Tomás rió con la risa breve de quien no tiene costumbre. «Tengo más suerte que puntería. La...» De la lanza recorrió con la mirada el borde del cauce, la cornisa derrumbada, las marcas de cascos confundidas. Se fijó en un cartucho caído junto a una roca, distinto al que usaban los rancheros del valle. Lo recogió con 2 dedos. «No son cazadores». La frase cayó como una sentencia. «Los que vinieron buscan otra cosa». Tomás se agachó. Allí, en el cuero del cartucho, estaba marcada una V delicada, hecha con punzón, más por orgullo que por necesidad. «He visto esa marca», admitió. «Valverde, su gente marca todo lo que cree suyo». La de la lanza y la del garrote se miraron sin hablar. El nombre quedó dando vueltas como un águila. «Ven», dijo la primera. «Arde todavía tu brazo». Tomás miró la piel del codo, abierta en tajos finos por la roca. La mujer extrajo de un bolsito de cuero un manojo de salvia y resina. Hundió la hierba en agua.
¿De dónde había sacado agua?, se preguntó Tomás, y la respuesta fue la pieza de calabaza colgando de su cinto, y la apretó sobre la herida con una suavidad delicada, extraña en su tamaño. Olió a monte y a lluvia. El ardor se volvió manso. «Gracias», dijo él, y aquello no le pareció jamás palabra suficiente. «Los hombres del pañuelo rojo volverán cuando su coraje recuerde su casa», dijo la de la lanza. «Es mejor mover el fuego». Tomás asintió. Volvió por milagro, que ya había decidido que correr se parecía a vivir, y regresó porque esa cuerda invisible que amarra al caballo al hombre es más cerca que el miedo. Acarició el cuello sudado del animal, lo calmó con un susurro y lo llevó de nuevo al cauce. El cielo se había ido oscureciendo hasta volverse una sábana de añil perforada por las primeras estrellas. Las reses, reunidas, rumiaban el susto a su manera, comiendo. Se movieron río arriba, amparados por el zigzag de rocas y sombras. Las dos mujeres caminaban con una ligereza paciente que no le cabía a su tamaño. Sus pasos eran hondos pero silenciosos, como si el suelo se alegrara de sostenerlas. Tomás hizo un recuento mental. 2 tiros gastados, 7 cartuchos en el cinturón, la navaja en la bota, el lazo al hombro. Y una certeza que no sabía dónde guardar. Aquello lo había elegido a él más que al revés. Al alcanzar un meandro donde el cauce se ensanchaba, las mujeres se detuvieron. La de la lanza caminó hasta el centro del claro. Escuchó el aire, hincó la rodilla, luego golpeó suavemente la tierra con la palma. Tomás, que había aprendido a leer signos de lluvia y surcos de hormiga, no entendió ese lenguaje, pero sintió que algo respondía. Tal vez fue el viento cambiando de dirección, tal vez solo su deseo de creer en respuestas. «Aquí», dijo. «El fuego no traerá ojos». Él montó una fogata pequeña, apenas un punto rojo en el azul. Ofreció tasajo, y ellas aceptaron con un gesto serio que honraba el intercambio. Comieron en silencio al principio, como hacen los que saben que la noche oye mejor que el día. Luego, la que le había curado el brazo habló. A veces el desierto pone en el mismo camino a quien cuida y a quien necesita. No siempre pasa. Cuando pasa, se recuerda. Tomás jugueteó con una brasa en el borde del fuego, como si pudiera untar con ella una frase adecuada. «No sé si cuido de algo», dijo, «pero sí sé reconocer cuando algo merece ser cuidado». Los ojos de la mujer brillaron como obsidiana tibia. La otra, la de la lanza, se acercó al fuego por primera vez, y él pudo ver que en su antebrazo izquierdo había una cicatriz antigua con forma de luna. Aquella marca parecía un mapa. «Pequeño hermano», dijo la primera al fin, con una gravedad que no admitía chanzas. «Nos has salvado». El título le cayó encima con un peso dulce. «Hermano». No de sangre, sino de ocasión. Tomás alzó la vista hacia las estrellas, que en el oeste se muestran como si no debieran nada a nadie. Pensó que quizá la vida era eso, ser elegido por una noche que no pediste y responder sin mirar el precio. En algún sitio del valle, un coyote ladró 3 veces. El viento llevó el sonido y lo dejó como una nota en el aire. Las reses durmieron, de pie. Milagro, con la cabeza baja, soñó con campos más verdes. Y Tomás, con el brazo ondeando leve por la medicina, se permitió un bostezo que le partió la cara en 2. «Mañana», dijo la mujer, «hablaremos de nombres y de caminos». Tomás asintió. El fuego se deshizo en ascuas. La noche guardó el resto. El amanecer no llegó. Subió como hace el agua en un pozo cuando alguien pronuncia el nombre correcto. El valle se desperezó con un viento tibio y el olor a salvia fresca. Tomás había dormido a trompicones, entre el runrún de las reses y el resplandor tenue de las ascuas. Cuando abrió los ojos, la vio a ella sentada en cuclillas, enorme y quieta como una piedra que decide mirar. «Tallén», dijo la mujer del garrote tocándose el pecho. La otra, con la lanza apoyada en el hombro, inclinó apenas la cabeza. «Nayeli». Luego señalaron a Tomás. «Hermano pequeño». «Tomás Cordero», respondió él despojando su nombre de todo adorno, porque así se presentan los que no tienen más que su voz. Compartieron un puñado de pinole y unas tiras de tasajo. Mientras comían, Nayeli sopló sobre el suelo, y con el dedo dibujó un mapa en el polvo. Un cauce que venía del norte, una curva donde el agua se volvía espejo, una marca en forma de ojo. «Ojo del venado», explicó Tallén, rozando el dibujo. «Manantial antiguo. Ahora quieren cerrarlo». Tomás entendió antes de que lo dijeran. «Valverde». El terrateniente con manos limpias y botas sin polvo, el que decía progreso como si la palabra fuera un látigo, asintió con el corazón apretado. «Ayer los hombres del pañuelo rojo nos estaban probando», dijo Nayeli. «Hoy vendrán con hierro y papel».
¿Papel? Tomás frunció el ceño. Papel que dice esto es mío, respondió Tallien, con una mueca. Papeles que no han bebido agua ni han visto escasez. El sol asomó la frente. Levantaron el campamento con la economía de los que viajan mucho. Antes de ponerse en marcha, Tallien sacó de un estuche de cuero un colgante de obsidiana, negro, facetado a golpes pacientes, con una vetita roja en el centro que parecía arder cuando le daba la luz. La piedra escucha, dijo, y se lo tendió a Tomás. No hace fuerte el brazo, hace firme el corazón. Llévala sobre el pecho. Si dudas, respira aquí. Tomás no sabía cómo recibir algo así. No era un gallo, ni una deuda, ni un favor. Era una confianza. Lo tomó con ambas manos como se toma a un recién nacido y se lo colgó. El vidrio volcánico se templó a su calor y le dejó un cosquilleo en la piel. Gracias, dijo, corto de palabras. Agradece al desierto, replicó Nayeli. Nos prestó este trozo de noche. Caminaron hacia el ojo del venado por sendas que solo los pies viejos recuerdan. Las gigantes no abrían camino. Lo elegían. Despejaban piedras con el canto del talón, apartaban chumberas con la espalda, se inclinaban para pasar bajo ramas como quien saluda. Tomás detrás aprendía el ritmo. Paso largo, pausa breve, ojo en el cielo. A veces Tallien levantaba la mano, una mano que podía cubrirle a él medio pecho, y todos se quedaban quietos. Entonces el mundo sonaba, un zumbido de abejas, el roce de un halcón allá arriba, el paso lejano de más caballos donde el valle se afila. No hacía falta decir «vienen». El polvo lo decía. Llegaron al manantial cuando el sol era una moneda blanca. Lo guardaban un anillo de álamos y 3 rocas negras, altas, con pictogramas tallados como cicatrices antiguas. El agua brotaba, clara de una grieta, y formaba una poza redonda donde las libélulas parecían alfileres que sostienen el día. Tomás se descubrió sin que nadie se lo pidiera. Había algo en aquel lugar que limpiaba el pensamiento. Aquí juramos, dijo Nayeli, apoyando la lanza. Cuando éramos niñas, antes de crecer. Tomás parpadeó. ¿Antes de crecer tanto? Tallien sonrió con los ojos, no con la boca. El tamaño viene de la promesa, dijo. Cuando un guardián llama de verdad, la tierra responde. No siempre. A veces elige a otros. A nosotras nos llamó aquí. Nos dio peso para que no nos lleve el viento. No parecía un cuento. Parecía una explicación que el mundo se debía desde hacía tiempo. Tomás pasó los dedos por la piedra y sintió templado. El dibujo de un trueno. ¿Valverde sabe de este lugar?, preguntó. Sabe del agua, respondió Nayeli. Quiere canalizarla hacia su alfalfa y cobrar por cada sorbo. Quiere poner puertas al río. Y los hombres del pañuelo rojo no son su mejor hierro, pero son su primera sombra, dijo. Tallien. Cuando la sombra no basta, viene el escribano con el papel. Y detrás del papel, el sheriff que le debe los impuestos. Tomás sintió que la obsidiana pesaba un poco más. O quizá era su culpa. Él trabajaba para Valverde. Conocía los corralones, el almacén, las idas y venidas de los capataces. Conocía al de pañuelo rojo. Ramos, un perro flaco con la sonrisa de una navaja. Recordó el cartucho con la B. Yo puedo ver qué planean, dijo. Hoy debo volver al rancho. Si Ramos regresa con la cara rota y sin excusas, hablarán. Si hay mapas, si hay órdenes, si hay un camión de estacas, lo sabré. Nayeli lo miró largo. No había duda en sus ojos, había cálculo. Entrarás en su casa con nuestro amuleto, dijo finalmente. Eso te hará visible a los que ven. Te cuidarán los que recuerdan. ¿Quiénes? Tallien señaló los pictogramas. En uno, 3 figuras, altísimas. En otro, un venado que bebía. En el tercero, un hombre pequeño que alzaba una semilla. No todos son gigantes, explicó. Hay quien vigila desde el tamaño que le tocó. Tomás pensó en los vaqueros jóvenes del rancho, los que reían bajo el sol y callaban cuando el capataz contaba salarios. Pensó en Guti, que tocaba la armónica y hablaba de irse al norte. En Minos es Lucero, que se jugaba el sueldo a las cartas porque el futuro le quedaba grande. Tal vez allí hubiera ojos que veían. Bebieron del manantial. El agua sabía a piedra dulce. Tallien sacó una bolsa con resina y hierbas, curó bien el codo de Tomás, dejó una venda que olía a monte. Luego, con un gesto solemne, marcó en inisotecintos su frente una rayita corta con barro oscuro. Esa marca no la verán los ciegos, dijo. Pero los que recuerdan sabrán que no vienes a quitar, vienes a cuidar. Y si preguntan por nosotras, añadió Nayeli, dices verdad corta y silencio, largo, verdad, que anoche te metiste en un lío que no era tuyo.
Silencio. Nuestros pasos. Tomás asintió. Tenía el corazón caliente como la obsidiana, y eso era peligroso. El oeste premia la sangre fría y castiga el ardor que se nota. Antes de partir, caminaron bordeando la meseta oscura que quedaba tras el manantial. Desde arriba, el valle se abría como un mapa de papel. Y entonces los vieron. Puntos brillando, polvo nuevo, estacas sobre mulas, una carreta con cajas y en medio el pañuelo. Rojo. Ramos. Venían directos a la curva del arroyo, el punto donde el agua se ensancha y el terreno es dócil para la pala. «Hoy», dijo Tallien. «No hoy», respondió Nayeli, clavando la lanza en el suelo como quien firma. «Si peleamos ahora, suben los rifles. Si mueven estacas, podemos mover el agua». «¿Mover el agua?». Tomás frunció el ceño. «El cauce. Recuerda», explicó Tallien. «Hay grietas que despiertan con la piedra cierta. Podemos aliviar el manantial hacia un segundo vaso más arriba. Les faltará nacimiento cuando lleguen con la pala». Tomás nunca había pensado el agua como alguien. La pensaba como algo. Sin embargo, viendo a aquellas mujeres, el manantial y los círculos concéntricos en la superficie, la idea dejó de parecerle rara. «Entonces yo voy al rancho», dijo. «Miro, oigo, vuelvo al anochecer por el sendero del mezquite. Si no regreso, no me esperen, hagan lo que deban. No digas si no regresas», le cortó Nayeli. «Di cómo regresarás». «Con los pies», repuso Tomás, y se ganó la primera risa franca de Tallien. Un sonido grave, corto, que parecía sacudir el aire. El regreso fue distinto, como siempre ocurre cuando uno ya no vuelve solo. Tomás caminaba, con la obsidiana bajo la camisa, y el colgante parecía latir cuando hablaban de Valverde, cuando los pies encontraban huellas frescas o cuando el viento traía olor a tabaco caro. Pasaron junto a un mogote donde alguien había dejado tirada una caja de dinamita vacía. Valverde jugaba con obras más grandes que una acequia. Al borde de una arboleda de álamos, los mismos que la noche anterior habían sido sombras, se despidieron. No hubo abrazos, hubo gestos. Nayeli apoyó 2 dedos en el suelo y luego en el corazón. Tallien le enderezó el sombrero con la punta del garrote, como quien bautiza un camino. Tomás, con la lengua seca, dijo lo único que valía. «Volveré». «Camina. Grande», le aconsejó Tallien. «Y mira desde arriba, aunque estés abajo», añadió Nayeli. Tomás sonrió. Caminar grande le quedó sonando en los pies. El rancho de Valverde se veía desde lejos. Tejas limpias, paredes encaladas, un corral con torniquetes recién engrasados y un estandarte con la B bordada, como si la letra fuera una cicatriz. Orgullosa. Al entrar por la puerta de carretas, Guti lo saludó con la barbilla. Lucero barajaba naipes sentado sobre un bulto de grano. El capataz Bernal, un chaleco de cuero tenso sobre la panza y un ojo turbio de tanto guiñar a los ricos, lo miró de arriba abajo. «¿Y ese rasponcito en el codo, Cordero?», preguntó con sonrisa chueca. «¿Te peleaste con un choya o con tu propia sombra?». «Me caí del caballo como un idiota», mintió Tomás, dejando que la risa de los otros tapara la verdad corta. Bernal se acercó un paso. Olía a sudor, aguardiente y bronceador barato. «Anoche se oyó plomo en la culebra», dijo sin perder la sonrisa. «Y hoy Ramos trae la manga roja. Al patrón no le gustan los tiros que no firma. Te busca». La obsidiana bajo la camisa se calentó 1 grado. Tomás asentó con la naturalidad entrenada de quien sobrevive a base de no llamar la atención. Ahora, cuando toquen la campana del patio central, pulida, con una B diminuta en la boca, sonó como un metal que manda. Los Palisades vaqueros dejaron sus cosas. Alguien apagó un cigarro con el tacón. A Tomás se le acortaron las manos. Vio de reojo que Guti le hacía un gesto mínimo señalándose el corazón y luego el suelo, como si dibujara una semilla. Tomás se llevó la palma al pecho, fingiendo rascarse, y sintió el vidrio tibio. No estaba solo. Cruzó el patio. Por una ventana abierta vio una mesa con mapas extendidos, estacas numeradas y un plano con líneas azules que seguían el arroyo. Alcanzó a leer Canal 1, Dique, Ojo del Venado. Tragó saliva. La obsidiana pareció pulsar como un corazón en carrera. «Cordero», gruñó una voz a su espalda. Se volvió. En el umbral, con traje de lino y sombrero ancho, don Esteban Valverde parecía recién estrenado por el día. No traía polvo, traía seguridad. Lo midió con un vistazo, como se mide un cabestro antes de ponerle precio. «Anoche hiciste ruido en mis tierras», dijo sin alzar la voz. «Ven, hablemos de lo que es tuyo y lo que es mío». Tomás sintió que el capítulo que empezaba no lo había escrito él.
Vio, como desde lejos, a los vaqueros formarse en media luna. Vio la sombra del capataz a un costado. Vio el pañuelo rojo de Ramos asomar por la puerta del almacén. Y oyó, como si el desierto se lo dijera, la voz baja de Nayeli. «Si dudan tus pies, respira aquí». Llevó la mano al colgante. El calor le recorrió el pecho, firme, no fierro, firme. Enderezó la espalda y el mundo dejó de inclinarse. «Usted dirá, patrón», contestó. El despacho de don Esteban Valverde era una ofensa para cualquier hombre de trabajo. Piso de madera encerada, ventanas amplias que robaban la luz al valle, cortinas pesadas de terciopelo traídas de la Ciudad de México. Sobre la pared, un mapa del condado colgado como trofeo, y en el centro, un escritorio de nogal con bordes tallados que parecía un altar donde el dinero rezaba solo. Tomás cruzó el umbral con el sombrero en la mano. La obsidiana bajo la camisa ardía, como si quisiera recordar que no estaba allí por voluntad propia, sino porque los caminos del desierto lo habían puesto frente al patrón. Valverde lo observaba de pie, el sombrero blanco ladeado y una copa de brandy que tintineaba con calma. Sus ojos eran grises, como piedras que no han visto sol. A su izquierda, Ramos, el del pañuelo rojo, tenía el brazo en cabestrillo y la mirada de víbora herida. A la derecha, el capataz Bernal con el chaleco abierto y una sonrisa torcida que nunca era buena noticia. «Así que tú eres el hombre que disparó anoche en La Culebra», dijo Valverde con voz tersa, casi amable. «Un simple ranchero que se metió en un pleito que no era suyo». Tomás no contestó. Esperó, porque en el oeste a veces el silencio vale más que las palabras. «Ramos me cuenta», continuó Valverde paseando alrededor de la mesa, que interfirió en su trabajo, «que esos seres enormes habrían sido capturados si no fuera por tu intromisión». Tomás apretó los labios. No sabía si Valverde esperaba miedo, disculpas o sumisión. Eligió la verdad corta que le habían aconsejado. «Vi a unos hombres, rodeando a 2 mujeres. No me gusta la injusticia». Ramos escupió una risa amarga. «Mujeres», escupió. «Monstruos, querrás decir. Demonios vestidos de indias que se creen más grandes que Dios». Valverde alzó la mano y Ramos se calló, de inmediato. El patrón bebió un sorbo y se volvió hacia Tomás. «¿Sabes qué es el progreso, Cordero?», preguntó como si diera una lección a un niño. «Es tomar un valle seco y volverlo fértil. Es abrir canales, levantar diques, sembrar alfalfa, criar ganado para exportar. Todo eso cuesta dinero y el dinero necesita orden. Orden que yo traigo». Tomás sintió un latigazo de rabia. Recordó las reses flacas que apenas podía alimentar, el hambre que había visto en los ranchos pequeños, el brillo limpio de aquel manantial sagrado que Valverde ya tenía marcado en sus mapas. «¿Y a costa de qué?», preguntó sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «¿De robarle el agua a quienes la cuidaron antes de que usted supiera que existía?». El silencio cayó en la sala como un cuchillo. Bernal abrió la boca para reprenderlo, pero Valverde levantó un dedo y lo detuvo. «Tienes valor, muchacho. Eso me gusta». Su sonrisa era como filo de navaja. «Por eso voy a darte una opción». Se acercó, tan cerca que Tomás pudo olerle el perfume caro, distinto al sudor de los vaqueros. «Desde hoy ya no eres jornalero. Quiero que trabajes para mí», señaló a Ramos con desprecio. «Este perro ha fallado una vez y no admito segundas. Tú, en cambio, tienes instinto. Únete a mis hombres. Caza a esas 2 indias gigantes y tráemelas. Vivas, muertas, como quieras. Hazlo, y tendrás tierras, ganado, un rancho propio bajo mi protección». Las palabras quedaron flotando, dulces y venenosas. Tomás sintió que los ojos de todos se clavaban en él. La obsidiana ardía contra su pecho como un corazón ajeno. Respiró hondo. Pensó en Tallén y Nayeli, en sus voces graves, en la forma en que habían llamado hermano a un hombre que nada tenía. Pensó en el agua clara del ojo del venado, en las libélulas que lo escoltaban, en el juramento que ellas habían pronunciado de niñas, y entonces supo que la decisión ya estaba tomada. «Prefiero perderlo todo», dijo con calma, «antes que levantar un arma contra quienes me salvaron el alma». Ramos soltó una carcajada ronca. Bernal escupió al suelo. Valverde lo miró largo, sin parpadear. Y luego, con voz fría como acero, «Entonces te vas, no con tierras ni ganado, sino con las manos vacías. Si te quedas serás mi enemigo. Y créeme, Cordero, yo sé cómo enterrar enemigos sin que nadie los recuerde». Lo dijo sin levantar la voz, y justamente por eso las palabras pesaron más.
Tomás colocó el sombrero en la cabeza y miró de frente al patrón. Entonces supongo que ya no tengo nada que perder. Giró sobre los talones y salió del despacho. El sol del patio lo cegó un instante, pero el aire libre le supo a justicia. Los vaqueros lo miraban en silencio. Algunos bajaron la vista. Otros se la sostuvieron con respeto. Guti le dio una palmada furtiva en el hombro. Lucero le hizo un gesto apenas visible de aprobación. Cuando cruzó la puerta grande del rancho, supo que acababa de dejar atrás no solo un empleo miserable, sino toda una vida de obediencia. El desierto lo esperaba, y en algún lugar las hermanas del trueno sabrían que él había elegido su bando. El día de la decisión no había terminado, apenas empezaba. El sol caía a plomo sobre el desierto cuando Tomás Cordero dejó atrás las paredes encaladas del rancho Valverde. Caminaba ligero, aunque cada paso parecía arrancado a la arena caliente. El sombrero le cubría la frente y bajo la camisa, el colgante de obsidiana latía como un segundo corazón, recordándole que había tomado partido. Ya no era jornalero ni peón. Era un hombre marcado por su propia decisión. El viento traía consigo rumores de cascos. Tomás sabía que no pasaría mucho antes de que Ramos y sus pistoleros salieran a buscarlo. Un hombre que dice no al Sin, Najme, patrón más poderoso del valle, no camina libre mucho tiempo. Pero el desierto era viejo maestro y conocía vericuetos que no figuraban en los mapas de Valverde. Tomás dobló por un cañón angosto, trepó entre rocas y se internó en un sendero apenas visible, marcado solo por las huellas de venado y por la memoria de los que habían vivido allí mucho antes que los terratenientes. La tarde avanzaba cuando alcanzó el ojo del venado. El manantial brillaba como plata líquida entre álamos altos. Allí estaban Tallén y Nayeli, las hermanas del trueno. Una afilaba su lanza con calma. La otra trazaba figuras en el suelo con un garrote como si escribiera sobre la piel del mundo. Verlo llegar se levantaron. Su altura volvió a sobrecogerlo, pero ya no con miedo sino con respeto. «Has vuelto», dijo Nayeli, su voz profunda resonando entre los árboles. «Y he dejado atrás lo poco que tenía», contestó Tomás cansado, pero firme. «Valverde me ofreció tierras y las traicionaba. Prefiero la nada antes que eso». Tallén inclinó la cabeza, como si reconociera un juramento invisible. «Entonces ahora eres parte de este camino». Se sentaron junto al agua. Tomás relató lo visto. Los mapas, las estacas numeradas, el canal que Valverde planeaba. Las hermanas escucharon sin interrumpir como montañas que absorben el viento. Cuando terminó, Nayeli habló. «Si el hombre seca este manantial, no solo mueren los árboles, muere la memoria. El agua que aquí nace alimenta cuevas sagradas, piedras donde aún duermen los nombres de nuestros abuelos. Y no podemos enfrentarlo solo con lanzas», añadió Tallén. «Traerá dinamita, obreros, rifles». Tomás miró su reflejo en la poza. Un ranchero pobre, con ropa gastada y un rifle, viejo. Pero en sus ojos vio algo nuevo. La certeza de que la lucha no le pertenecía solo a él, sino a todos los que bebían del río, a los vaqueros que trabajaban por un mendrugo, a los pueblos que resistían en silencio. «No están solas», dijo. «Al fin. Hay hombres en el rancho que desconfían de Valverde. Guti, Lucero, varios más. Si ven una oportunidad, se unirán. El patrón gobierna con miedo, y el miedo se quiebra cuando alguien da el primer paso». Las hermanas intercambiaron. Una mirada que era conversación sin palabras. Luego, Tallén se levantó y puso una mano enorme sobre el hombro de Tomás. «Entonces tú serás el puente». Al caer la noche encendieron un fuego pequeño. El cielo se abrió en un mar de estrellas, y en ese silencio de llanura se escuchaba hasta el chasquido de una rama. Las hermanas contaron su historia, cómo de niñas habían bebido del manantial en un ritual que las hizo crecer más allá de toda medida humana. «La tierra nos pidió ser sus guardianas», dijo Nayeli. «No aceptamos por gloria, sino por necesidad. Alguien debía quedar en pie frente al despojo». Tomás escuchaba como quien recibe una herencia inesperada. No era sangre ni fortuna, lo que compartían con él, sino una responsabilidad. De pronto, un ulular lejano rompió la calma. No era coyote, era cuerno, Ramos y sus hombres. El sonido venía del valle, multiplicado por las laderas. «Nos siguen», advirtió Tomás poniéndose de pie. Las hermanas no parecieron sorprendidas. «Que vengan», dijo Tallén levantando la lanza. «El desierto también sabe defenderse». La persecución duró hasta la medianoche. Ramos entró al cañón con 8 jinetes, linternas y rifles. Creían llevar ventaja, pero el terreno estaba de parte de las hermanas.
Rocas sueltas se desplomaron como si obedecieran a sus pasos. Las sombras confundían a los caballos. Un grito bastaba para que el eco multiplicara su miedo. Tomás, apostado en lo alto, disparó una sola vez. El tiro reventó la linterna de uno de los hombres y la oscuridad los envolvió como trampa. Al final, cuando solo quedaron Ramos y dos de sus pistoleros, comprendieron que no podían vencer. El pañuelo rojo, sudado y ennegrecido, maldijo al cielo y retrocedió a toda prisa, jurando que volvería con más hombres. El valle recuperó el silencio. Al amanecer, con el peligro alejado por unas horas, Tomás se dejó caer junto al manantial. Estaba exhausto, pero en su pecho no había miedo sino un extraño orgullo. Habían sobrevivido, habían defendido el agua una noche más. Nayeli se arrodilló frente a él. El patrón no olvidará. Esto apenas empieza. Lo sé, contestó Tomás. Pero ya no somos pocos. Cada día habrá más ojos que se abran, más manos que se unan. Valverde puede comprar rifles, pero no puede comprar justicia. Tallien sonrió apenas como una grieta de sol en una roca. Entonces caminaremos juntos, hermanos de camino. El viento sopló, levantando hojas secas. El colgante de obsidiana brilló al recibir la primera luz del día. En ese instante Tomás comprendió que ya no era solo un ranchero pobre. Era parte de una leyenda naciente, una que no se escribiría en papeles ni contratos, sino en las voces del desierto, en los ecos de los álamos y en las memorias de quienes beberían del manantial por generaciones. El oeste aún era tierra de Pei, patrones y pistoleros, pero también de rebeldes, guardianes y soñadores. Y allí, en medio de la frontera salvaje, un hombre sencillo, dos hermanas gigantes y un puñado de valientes estaban dispuestos a abrir un nuevo sendero. Un sendero de Momesin, libertad que ni el oro ni la pólvora podrían borrar.